Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista en Redacción Médica. En esta ocasión nos acompaña Carlos Rus, que es el presidente de la Alianza de la Sanidad Privada Española. En este encuentro abordaremos temas tan importantes como cuál es el estado de salud de la sanidad privada española y también reflexionará sobre algunos de los principales problemas que tiene el Sistema Nacional de Salud, como es la escasez de profesionales y las listas de espera. También abordará el modelo MUFACE ante la inminente negociación del próximo concierto sanitario. Así que empezamos. Pues nos encontramos ya aquí con Carlos Rus, bienvenido, que es el presidente de ASPE. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. La primera pregunta que le quería hacer es ¿cuál es el estado de salud de la sanidad privada en España y si considera que tiene nuevos desafíos con respecto al año pasado? Bueno, si hablamos de la sanidad privada, yo creo que siempre hay que hacerlo con datos. Somos luego, ideológicamente, el ámbito privado es un arma arrojadiza desde el punto de vista político y yo creo que los datos dan una medida muy clara de lo que el sector es y aporta y evita muchas veces esas valoraciones que se hacen de carácter subjetivo y que tienen poco que ver con la realidad. Si hablamos de la sanidad privada, estamos hablando del 30% del gasto sanitario, estamos hablando del 3,1,2% del PIB, estamos hablando de algo más del 40% de las intervenciones quirúrgicas, estamos hablando de más de 400.000 profesionales de alta cualificación, ya casi más cercano a los 460.000. Estamos hablando de un sector que es puntero en el ámbito tecnológico. Seguimos siendo las únicas 2 máquinas de protonterapia que existen en España. Han hecho falta muchos años y mucha inversión para ponerlas en marcha y no será fácil que aterricen las que están todavía pendientes. Si lo vemos desde el punto de vista de cómo está funcionando nuestro sector, pues vemos que el seguro va creciendo a un ritmo muy fuerte, pues estamos con 12,6 millones de ciudadanos que tienen un seguro de salud y hemos pasado desde que ser a 350.000 asegurados al año a 500.000 y ahora hemos vuelto un poco a la tendencia anterior, pero seguimos creciendo de una forma muy constante durante algo más ya de casi 15 años. Quiere decir que todavía son muchas las familias que van apostando por este modelo. O sea, en ese sentido, se podría entender que es algo positivo, ¿no? Si hablamos desde el punto de vista de otra fuente de pacientes que entran en nuestros hospitales, hablaríamos de la colaboración público-privada. Y ahí vemos una forma tímida. Hemos pasado de un momento del COVID, donde la sanidad era reconocida como una sola, donde la privada tuvimos una gran cercanía con el ámbito político, trabajando codo con codo, donde la sociedad se reconocía a los sanitarios y a aquellos que actuamos en este sector sin apellido, simplemente entendiendo lo que es buena o mala medicina. Y de nuevo nos vemos siendo piedra arrojadiza en el ámbito político. De nuevo, la sanidad privada o la sanidad está en el debate político de una forma muy candente. Las circunstancias que se dan de lista de espera están haciendo pues, que haya mucho enfrentamiento y ahí está la palanca de si se colabora o no con la privada y en muchos ámbitos o en muchos ámbitos territoriales el colaborar con la privada es algo que se critica. Claro, que esto ocurra en un momento en el que tenemos algo más de 800.000 pacientes en espera quirúrgica, nos hace pensar que volvemos un poco casi a la prehistoria, ¿no? En un momento en el que parecía que todo esto estaba superado, en el que se le había dado el reconocimiento y el respeto que se merece este sector, volvemos a ser fruto de un debate político que concluye en que un paciente sea peor atendido, se le atienda más tarde y se empeoren y se agraven sus circunstancias y las de su enfermedad. Tiene poco sentido. Apostamos por modelos alternativos, donde no se nos derive desde el punto de vista económico, pero sí se nos derive actividad, nos deriven aquellos pacientes que tengan un tercero obligado al pago. Si hablamos desde el punto de vista del paciente privado, se mantiene de una forma más o menos estable. Seguimos teniendo y incrementándose mucho la demanda, por ejemplo, en salud mental. Vemos que los hospitales están más saturados, hay una epidemia, no sé si consecuencia posterior al COVID, pero sí es cierto que con posterioridad al COVID y posiblemente por el encierro, por las circunstancias, por la sensación que tiene mucha gente de haber tenido 1 o 2 años de su vida perdida, por lo que sea, por el ritmo más estresante que llevamos en las grandes ciudades, por la exigencia de la sociedad hoy en día, tanto desde el punto de vista psíquico como físico, hay una epidemia. Antes hablábamos de obesidad,
y de las comorbilidades que traen aparejada, y ahora estamos en la salud mental, incrementando plazas y posibilidades. Es un momento en ese sentido curioso porque el sector no va mal, de hecho te diría que el sector va bien, pero sin embargo esta saturación que se da en el ámbito privado, en el ámbito público, perdón, ese embolsamiento que se produjo de demanda durante el COVID que hizo que hubo muchos pacientes que se quedaran, todavía se va sufriendo y lo refleja la lista de espera. Y esto se sufre en el ámbito público y se ha hecho ese trasvase al ámbito privado. Antes teníamos a un paciente que era usuario de la pública y usuario de la privada, y éramos este complemento. Ahora cada vez más esto se ha polarizado y el paciente de lo público es muy de lo público y el de lo privado nos utiliza prácticamente para todo. Y esto nos ha generado pues, que, por ejemplo, en la urgencia pues, tengamos una mayor periodos para asistir a los pacientes, pues tardemos más. Y da la sensación de que la privada está saturada, pero no lo está en el ámbito del especialista y no lo está en el ámbito del quirófano. Por eso seguimos tendiendo la mano a la colaboración en lista de espera. Pero sigue siendo, yo creo que un aspecto en este sentido importante. Estamos en un buen momento desde el punto de vista de crecimiento, desde el punto de vista empresarial. Estamos en un momento otra vez gris, oscuro desde el punto de vista político y estamos con un crecimiento del sector asegurador que no sabemos hasta qué punto, cuando la accesibilidad es la principal causa o motivo para que nos elijan, no sabemos hasta qué punto esto debe de seguir creciendo así de una forma, vamos a decir, tan constante y a este ritmo. Si esto de verdad es positivo o no, hoy por hoy no somos capaces de leerlo. Uno de los grandes problemas que tiene el Sistema Nacional de Salud actualmente es la escasez de médicos. Recientemente usted ha propuesto la elaboración de un plan de choque urgente para hacer frente a este problema, sobre todo ahora en verano, donde encima se nota todavía más. ¿Cómo debe ser este plan que usted propone, qué debe incluir y cuáles son las líneas rojas? Bueno, las líneas rojas los marcan los gremios. ¿Por qué? Porque al final todos están dispuestos a incrementar sus competencias y poco a ceder parte de las que tienen. Entonces, tenemos que recordar que las profesiones sanitarias son las únicas cuyas competencias están reguladas por ley. Por lo tanto, se encuentran delimitadas en su ejercicio, en este sentido, aunque cualquier profesional sanitario puede delegar sobre otro siempre que asuma la responsabilidad y aquel sobre el que él delega tenga los conocimientos teóricos y prácticos suficientes para llevar a cabo ese proceso. Tenemos casos ya, ejemplos prácticos, donde, por ejemplo, en las comunidades como Andalucía, la enfermería está realizando cirugía menor ambulatoria. O hace poco había una gran polémica porque cierta actividad de anestesia se estaba realizando por parte de la enfermería. Y esto genera muchas veces, de pronto, explosiones o críticas o circunstancias en las que se ve mal. Pero la realidad es, nos faltan profesionales, nos faltan especialistas. Tenemos una pirámide poblacional donde hemos pasado en 50 años de tener del 10 al 20% de personas mayores de 64 años. Esto no es algo que va a llegar, esto ya ha llegado. Tenemos una tasa de natalidad que es la segunda en Europa, estamos en 1,16 hijos, si no me equivoco, por mujer, la segunda más baja de Europa. Por lo tanto, estamos en unas circunstancias en las que cada vez va a haber mayor demanda. Y además demanda con una tipología de paciente distinto. Vivimos mucho más en años también. Todo esto genera una circunstancia en la que cada vez tenemos más pacientes crónicos, pluripatológicos, y tenemos unos hospitales que están preparados para atender al paciente agudo. Pero este no es un paciente de agudo, este es un paciente donde tenemos que planificar una asistencia a largo plazo, una constancia y un seguimiento para no provocar esos episodios agudos, de hecho, por lo que esto significa una transformación de esos recursos. Para esto necesitamos contar con profesionales. Si el médico es el principal artífice en la curación del paciente, sin menospreciar para nada ninguna de las otras profesiones, y tardamos 10 años, entiéndase, en fabricar un médico, necesitamos que la enfermería, que no se han modificado sus competencias en los últimos 21 años, asuma nuevas competencias. Y hay tareas que hace el médico que la enfermería, con la formación que tiene y con la práctica suficiente, pueden llevar a cabo. Esto hay que hacerlo. Y al mismo tiempo, la enfermería esto está dispuesta a hacerlo. La prescripción enfermera es algo que se ha aceptado. Las actividades que se realizan en muchos hospitales mediante protocolos donde se ceden competencias del médico en la enfermería, no son un problema. El problema es que cuando saltan parece que son un escándalo, son absolutamente legales, válidas y necesarias.
Yo las establecería por ley, modificaría esas competencias que hay y actualizaría las de enfermería. Incluso aunque hubiera un solape entre médico y enfermero. Y al mismo tiempo las TCAE tienen que poder hacer o adquirir nuevas funciones que hoy en día realiza la enfermería. ¿Por qué un TCAE no puede poner una vacuna? ¿Por qué durante el COVID los TCAEs no podían poner las vacunas del COVID? ¿De verdad esto no era realizable? En un momento en el que no teníamos enfermería, tuvimos que cerrar plantas de hospitales por la falta de profesional, no podíamos hacer una modificación de estas competencias. Para esto, una FP de grado superior. Y incrementar competencias también de los TCAE. Lo de la vacunación es un ejemplo, pero la extracción o la administración de ciertos medicamentos bajo la pauta y el protocolo del profesional de enfermería serían también perfectamente factibles. Esto que le estoy diciendo, que puede sonar, o entiendo que puede sonar lógico, es un escándalo. Esto en ciertos foros decirlos es un escándalo y no se entiende, pero es la necesidad de anclarse al pasado, la necesidad de mantener un estatus sin entender que hay una evolución lógica que ha de producirse porque hay una necesidad. Y las evoluciones que son lógicas y son necesarias, si se producen tarde, lo que producen es daño, y lo que producen es malestar en el paciente. Pero esto va a ocurrir, porque no va a quedar más remedio. O sea, está claro que en esta escasez de profesionales, en esta modificación de competencias, la tecnología va a jugar un papel muy importante. Pero por muy importante que sea ese papel, el trato con el médico, la enfermería no lo va a perder, ni lo va a sustituir ninguna inteligencia ni ninguna gran gestión de datos. Y el papel del TCAE tampoco. Que el profesional médico se vea más ayudado o soportado en la toma de una decisión por la inteligencia artificial o la gestión de herramientas tipo Big Data, seguro que va a ocurrir. Y que va a aterrizar cada vez más el ingeniero en nuestro ámbito, seguro que va a ocurrir. Pero el paciente sí va a seguir siendo tratado por personas. Y esas personas van a seguir teniendo un papel protagonista. Y ahí está la enfermería y el TCAE. Y luego también llevamos otras propuestas, y es, si un médico, esto pasa durante el COVID y nadie se escandaliza, lo propones ahora y parece que esto no es factible, pero no hay una explicación que se nos dé. O sea, si un médico internista, un intensivista, se veía superado en el COVID, era apoyado, reforzado por un anestesista sin ningún problema. ¿Por qué? Dice, oye, porque comparten una base de formación en sus residencias y una base troncal muy similar. ¿Por qué no buscar que un médico pueda tener más de una especialidad sin necesidad, ya especializado, sin necesidad de volver a presentarte al MIR y de cursar 4 años de residencia? Oiga, si ya tengo 3, pues déjeme usted tener otra especialidad y ser un médico polivalente. Porque las especialidades han sido tremendamente positivas y necesarias en la evolución de la medicina, en la especialización, en la mejora, en la innovación. Pero ahora también necesitamos médicos que no estén encasillados solo en una especialidad. Entonces, ¿por qué no incrementarlo? ¿Por qué no hacer médicos que...? Y para esto también tenemos una serie de médicos extranjeros a los que homologamos el título de medicina, pero nunca la especialidad, porque no coinciden las formaciones en especialidad en su país y en el nuestro. Y no hay un protocolo por el que decidamos cómo se realiza. Y a lo mejor pues también debería estudiarse la procedencia por el país y debería establecerse cuál es el protocolo de homologación de esa especialidad. Les damos el título de médico, pero los condenamos a no ser especialista. Los condenamos a que la responsabilidad de lo que ellos hagan recaiga sobre otro profesional. Y aquí también pensamos que hay pautas. Digo por también intentar reflejar cuestiones muy prácticas o soluciones que las vemos y que nos parecen que tienen sentido. Carlos, también aprovechando por esta pregunta, me ha dicho funciones que pueden asumir las TCAEs de la enfermería y qué funciones puede asumir, por ejemplo, un enfermero o una enfermera que hace un médico. Pues prescripción, por ejemplo, ciertas cirugías de ámbito menor o anestesia, como se está realizando, y al final cuestiones, si quieres, de ámbito menor para la profesión médica, pero de gran importancia o relevancia para el profesional de enfermería. Y que al final, digámoslo claro, estarían invadiendo sus competencias, pero en aquellos protocolos que por conocimiento o tratamientos que por su tiempo pues son fácilmente protocolizables y controlables por otro profesional. Y aunque la responsabilidad no deje de estar en el profesional médico, lo que sería la ejecución directa pues pase al profesional de enfermería. De hecho,
Podríamos remontarnos, si quieres, de ámbito histórico, pero antiguamente no existía una especialidad de anestesia y la anestesia la realizaba el profesional de enfermería. O sea, que podemos volver un poco, si queréis, al pasado, ¿no? Sea o no sea así, yo creo históricamente no es lo relevante. Lo relevante es que hay ciertas actuaciones que por su carácter, es decir, continuista, por estar protocolizados, por estar tremendamente contrastados, por ser fácil de definir la forma de actuar con el paciente en uno u otro caso, pues serían fácilmente delegables, aunque ya digo, haya la supervisión de un profesional médico. Para concretarlo, nuestra intención no es decir estas son las funciones, es trabajarla con ellos y trabajarlo también en función de la carga de trabajo que tenga el profesional. ¿Cómo está trabajando la sanidad privada para atraer a más profesionales sanitarios? ¿Cree que ahora es más prioritario para los jóvenes médicos sus condiciones laborales, horarios, más que una vocación como había antes? No es fácil la pregunta, porque tiene muchas caras, ¿no? Si atendemos al profesional médico, al nuevo, a nuevas generaciones, antes las antiguas generaciones estábamos mucho más dispuestos a trabajar y queríamos salir y comernos el mundo. Y lo que queríamos era un trabajo y si hacía falta trabajar 10 o 12 horas, esto no era un problema. Estábamos deseando tener esa responsabilidad, tener esa independencia, esa autonomía. Hoy no hay máximas de este tipo y no están dispuestos a esperar a llegar a los 50 para vivir. Exactamente. Hay un cambio de prioridades. También yo creo que viene muy vinculado al retraso a la hora de casarse y de la paternidad, que al final es mucho más fácil sentirse y ser libre cuando uno no tiene personas o responsabilidades a su cargo. Yo creo que esto también, cuando ahora que se casan por encima de los 35 años, pues es normal que a partir de entonces las pautas se parezcan más a las anteriores. Pero hoy por hoy el médico que sale, está recién licenciado, no está dispuesto a estar trabajando en lo público, en lo privado, a hacer 3 guardias y no es lo normal. O sea que ya tenemos por ahí una parte de la ecuación que ha cambiado de una forma muy significativa. Vamos a la segunda. Cada vez sois más las mujeres, por lo que la conciliación, para poder atraer a profesionales, empieza a ser fundamental. Conciliación en horarios, en disponibilidad también horaria. Y una empresa que hoy en día no tenga en cuenta estas características de los nuevos profesionales tiene muy difícil operar en el mercado, porque en enfermería tradicionalmente habéis sido mayoría por encima del 90%, pero es que en medicina ya empezáis a estar en las carreras por encima del 70%. A esto súmale que ya la realidad nuestra es que en la franja inferior a los 35 años sois más las mujeres que los hombres. Y es una tendencia que es creciente y que pensamos que va a seguir evolucionando. Por lo que tenemos otro segundo condicionante que yo creo que hay que tener muy en cuenta, ¿no? No solo el cambio de criterio de prioridades, sino también que ahora sois más mujeres y somos menos hombres en el sector, y esto pues tiene una serie de connotaciones que son distintas y que son obvias, ¿no? Que no creo que sea necesaria traerlas a colación, ¿no? A todo esto, cada vez más el profesional tiene otra serie de inquietudes. Ya no es solo trabajar y ganar dinero. Quiero formarme, quiero investigar. Estamos viendo cómo tenemos cada vez más hospitales universitarios en el ente privado, que esto conlleva la formación propia, la formación de otros, la investigación. Vemos cómo más del 50% de los ensayos clínicos se llevan a cabo en el ámbito privado. Esto no es una novedad, pero va a continuar y va a seguir creciendo porque forma parte de ese atractivo que necesita el profesional, ¿no? Entonces, estas tienen que ser nuestras palancas. La retribución en nuestro ámbito, en la mayoría de los casos con el profesional médico, viene por tanto haces, tanto cobras, por lo que muchas veces es una cuestión de la dedicación que quiera tener el médico. Por lo que yo creo que estos son más o menos los condicionantes. Hemos hablado antes un poco de esta homologación de títulos de médicos extranjeros. ¿Usted es partidario de transferir esta labor a las comunidades autónomas? ¿Cree que esto lo puede agilizar? Conservando los criterios y manteniendo una unidad en el protocolo de adaptación, creo que la comunidad autónoma puede ser más resolutiva. Puede ser más resolutiva.
Ahora ha habido un cambio normativo en materia de homologación y hemos pasado de una homologación presencial, presentando una documentación donde se analizaba caso por caso, a una normativa que establece que se puede hacer de forma digital, que hay un plazo máximo de resolución que antes no lo había, de 6 meses, y donde si se analiza un caso de una facultad extranjera, todos los que se encuentren en la misma circunstancia están analizados, no se tienen por qué ver uno a uno. Esta es la realidad de la norma, pero la realidad en las homologaciones es que, aunque se ha incrementado mucho el número, seguimos atascados en el pasado y no hemos conseguido poner en marcha el modelo nuevo. De esto estamos haciendo un seguimiento. Lo que sí se tiene son, por ejemplo, ya una lista de facultades en las que la homologación pues, está simplificada porque se tiene estudiada y, por lo tanto, pues facilita que se haga con una mayor celeridad. Pero sigue siendo una asignatura pendiente para la Administración. Ya no desde el punto de vista regulatorio, pero sí desde el punto de vista de destinar los recursos suficientes para que sea operativo y pueda tener un efecto significativo. Ahora mismo no aporta, por su lentitud. Recientemente ha llegado ya el Real Decreto que crea la especialidad de urgencias y emergencias. ¿Cómo afecta este a los hospitales privados y si supone una barrera para contratar nuevos médicos? Bueno, la afección va por zonas y va en función de la tipología de profesional que tuvieras contratado. Hablábamos de las especialidades y hablábamos de la homologación. Pues todo aquel profesional que está trabajando en España con un título homologado sin especialidad y que esté trabajando en urgencias, a partir de ahora podrá seguir haciéndolo, pero bajo la responsabilidad de un profesional que sí tenga la especialidad. Hasta ahora esto no era así. Hasta ahora esto no era así. ¿Qué quiere decir? Que si el perfil o la zona, por ejemplo, como las Islas o Canarias, donde hay una gran tradición de médicos cubanos que vienen a trabajar en España y que sienten esa vinculación con las Canarias, y hay muchísimos profesionales cubanos, médicos, con una magnífica formación trabajando allí, que tienen homologado el título de médico y no van a tener la especialidad, no podrán seguir trabajando en urgencias si no hay algún especialista con la especialidad que se haga responsable de sus actuaciones. Esto dota de una mayor inflexibilidad al ámbito público y perjudica en esta medida en el ámbito privado. Y lo digo porque para nosotros la principal problemática que puede tener el ámbito público es la falta de flexibilidad que tienen los modelos de gestión administrativa, que se regulan por una ley administrativa, porque requiere de una transparencia, de una forma de actuar, requiere con una serie de condicionantes que dificultan mucho que se actúe de una forma flexible, adaptable o que sea rápida, resolutiva. Es propio de estos modelos. Para nosotros es, bueno, creamos otro cajón que es independiente, que segmenta y que separa y que, por lo tanto, nos resta flexibilidad. Hablábamos antes de que estábamos hablando de que queremos un profesional que sea polivalente y ahora pues tendrá que ser polivalente en una especialidad más. Esto para el médico extranjero. Para el médico español, pues la realidad es que prácticamente todos los médicos en España tienen una especialidad. Y, por lo tanto, si tienen más de 5 años de experiencia y la acreditan en urgencias, pues se les va a dar otra especialidad sin tener que cursar un MIR y una residencia. Por lo tanto, tiene también esa parte positiva para ellos, ¿no? Sabemos más la afección en el profesional extranjero. En el nacional, pues, esto es una buena noticia. Antes hablaba usted de que se está utilizando a la sanidad privada como arma arrojadiza. Vamos a profundizar un poquillo más en eso. Además, usted ha pedido en varias ocasiones un respeto para el sector privado. ¿Por qué no se está respetando? ¿Cree que por qué se le está atacando en España? Y teniendo en cuenta pues, los datos que usted hablaba al principio, pues el empleo, las camas, como es un soporte para muchos pacientes en España. Bueno, es una cuestión ideológica y demagógica. Ideológica desde el punto de vista de que la sanidad privada mata, y estos son mensajes que se han lanzado en prensa con muchísima contundencia, haciendo o utilizando informes que no tenían la más mínima base científica. Así he concluido un estudio que sí es científico y que ha hecho la Complutense. Y por otro lado es demagógico también desde el punto de vista de que se menosprecia a un sector por el simple hecho de que gana dinero. Cuando todos y cada uno de los que trabajamos en este país, ya sea en la política, en el ámbito público o en el ámbito privado, realizamos nuestra profesión con una motivación fundamental, que es desarrollarnos con nuestro trabajo y recibir un fruto para poder mantener a los nuestros. Y el empresario arriesga su patrimonio
En el sector sanitario no hay duda, además de las tremendas y grandes inversiones que hay que realizar desde el punto de vista de equipamientos, tecnología, cualificación de los profesionales y el pago de los sueldos y salarios. Somos intensivos en mano de obra. Somos un sector de servicios donde el mayor peso o capítulo que tenemos en nuestros presupuestos es los profesionales que tenemos, y a pesar de esto, la demagogia lo que dice es que nos queremos lucrar. Cuando al final dices, oye, ¿quieres lucrar? Quiere decir que te doy un mal servicio, que utilizo malas técnicas o tecnologías o malos productos. Mire, a usted no se le elige, a nosotros sí. Y nosotros, si no lo hacemos bien, el paciente no vuelve. Y si no vuelve, no vuelve y no vuelve, a final de mes no pago y cierro. O sea, estoy condenado a hacerlo bien sí o sí. Y parece que es ilegal o ilícito tener un rendimiento económico. O sea, sí vale cuando vendo una máquina, sí vale cuando vendo un dispositivo, una gasa o un consumo, sí vale cuando es educación, sí vale cuando es el cuidado de nuestros hijos en una guardería, y no vale cuando es atender la salud con los mismos profesionales que trabajan en el ámbito público y privado. Bueno, ahí está, desde mi punto de vista, la ideología y la demagogia de estos planteamientos. Y esto, que se hace de forma permanente, para mí es una falta de respeto a todos y cada uno de los profesionales del ámbito sanitario, y no que están en nuestro sector. Lo es, porque al final el mensaje subliminal o directo es que somos unos piratas, es que nos lucramos del daño ajeno. Y esto pues me parece que es tremendo. También hablaba usted al principio de la entrevista de que el seguro de salud no para de crecer en España. Cada vez son más personas las que deciden acudir y elegir la sanidad privada. ¿Esto siempre es bueno para el sector? Es decir, si todo el mundo va a la sanidad privada, ¿no puede colapsar de éxito? ¿Puede tener lista de espera o perder uno de la calidad o ese acceso rápido? Tengo serias dudas de que sea algo positivo. Primero porque entramos en una connotación del seguro donde parecemos, o lo he oído, tenemos cada vez parecemos más el seguro de auto y no el de asistencia sanitaria, con la diferencia de que nosotros tratamos personas y no reparamos coches. Y esto lleva cada vez más también a una batalla de precios y a pólizas low cost, donde al final el profesional médico no se siente a gusto, donde no se le da una solución porque solo se le da un diagnóstico, en el mejor de los casos, al paciente, y donde se encuentra con una sanidad que su principal motivación de contratación es la accesibilidad, porque recordemos que nuestra atención primaria es la urgencia y el salto directo al especialista lo da cualquier asegurado, ¿no? O sea, nadie dice, oye, me duele el oído, dice, pues llamo a un otorrino, no voy al médico de familia o atención primaria normalmente. Normalmente esto no ocurre, vas directo al especialista, esa es tu motivación, pero tú eres el que ha decidido que lo que hace falta es un otorrino. Después puedes ir a encontrarte con la sorpresa de que el oído te duele, pero no tiene que ver con una afección de oído, ¿no? Bueno, lo que sí está claro es que la principal motivación es la accesibilidad. Y que estas formas de actuar la restan. Y este crecimiento del mercado hace que lo vayamos perdiendo, porque además no tenemos la capacidad de leer el futuro y de saber si esta circunstancia del ámbito público ha llegado para quedarse, en cuyo caso sí podríamos realizar las inversiones o las ampliaciones que fueran necesarias para asumir este incremento de demanda, o pensar si es algo pasajero y que el ámbito público llegará de nuevo a situarse en unas tasas de funcionamiento y de lista de espera más normales que hagan que se estabilice y que volvamos a compartir a esos pacientes y tener el carácter que tenemos y que queremos, que es complementario. Yo creo que ahí está un poco la situación, ¿no? O sea, queremos atender bien a nuestros pacientes y para eso necesitamos seguir siendo accesibles. Y hoy por hoy, en la urgencia, no lo somos. Nos toca hablar de Muface. Ya estamos ante las puertas de un nuevo concierto de asistencia sanitaria. ¿Cree que este modelo aguantará mucho tiempo? ¿Y cree que puede existir un Muface sin sanidad privada? El concepto de Muface conlleva sanidad privada, si no, no tiene... porque al final es la capacidad de elegir que tiene un funcionario del Estado, ya sea de la Administración de Justicia, de la Administración Central o del Ejército, porque históricamente ellos organizaron su sanidad así. Como la organizaron en su momento, cuando no existía y cuando no tenían cobertura de esta forma, se les ha dado el respeto de la tradición que tiene el derecho y de mantener ese modelo. La gente no lo entiende, pero es tan sencillo como que cuando no había, ellos se organizaron.
Así. Ahora tienen la posibilidad de elegir entre recibir asistencia en el ámbito público o privado, y más del 75% elige el ámbito privado. Esa es su decisión, en un momento en el que además, como digo, todo está más polarizado. Aún así, vemos que hay una gran reivindicación por parte del sector asegurador de que pierden dinero. Y es cierto, o sea, yo creo que el sector asegurador pierde dinero con Monface. Es un colectivo cada vez más envejecido, donde la cartera de servicios es exactamente igual que la pública. Esto tiene su atractivo también para nosotros, pero es cierto que a ellos esto les cuesta dinero, pero también les da una masa de asegurados muy grande que después les ayuda a ser capaz de negociar con muchísimas mejores condiciones. Entonces, no podemos mirar el resultado del sector asegurador solo por una de las patas del banco o por una de las velas. En el conjunto, Monface para el sector asegurador resulta rentable, porque le da una capacidad de negociación alta y porque les hace sumar un gran número de asegurados. Que aún así haya una decisión en la que se piense que es mejor no continuar porque esta parte o este área justo de su funcionamiento de su empresa no es rentable y que prefieren prescindir, bueno, parece que es bastante posible que de las 3 compañías que hay, alguna salga. Y parece que es bastante lógico que se dé un incremento que sea más significativo. O sea, si vemos cómo se ha incrementado en los últimos 10 años el presupuesto público, pues del incremento que ha habido, en Monface solamente se ha incrementado un 50% al sector asegurador. Y el sector asegurador, a su vez, a nosotros solo nos ha incrementado las tarifas un 50%. Quiere decir que estamos muy lejos de los costes reales. Estamos en unas circunstancias que no son positivas. Y igual que el sector asegurador se está planteando su continuidad, hace ya muchos años que hay muchos hospitales privados que decidieron que no querían trabajar ni tratar a pacientes de Monface. Porque tenemos una cartera más amplia que la que tiene el seguro de salud tradicional y, sin embargo, unas tarifas que están entre un 10 y un 20% por debajo. Y esto hace que el profesional no esté contento. Y nosotros tenemos que tener a un profesional contento. Si no, esto no funciona. ¿Tiene Monface futuro? Lo que tiene es ahorro. Lo que tiene para el Gobierno es una medida de ahorro muy importante. Y lo que tiene la disolución o la desaparición del modelo mutualista, ya sea Monface, ISFAS o Mugejo, es un impacto muy potente en inversiones que debería realizar el sector público para asumir toda esa demanda de más de 2 millones de un golpe, de pacientes de un golpe. Y hospitales privados que no tendrían capacidad, al inicio al menos, de mantenerse económicamente. Y unos incrementos de la lista de espera por toda esa demanda que pasaría al sector público que serían desorbitados, ¿no? Sin duda. O sea, los efectos son muy negativos. Pero lo que está claro es que por el camino que vamos, Monface tiene los días contados. Y tardará un poco más, la agonía será más o menos rápida, pero no tiene hoy por hoy visos de solución, sin una subida en esta negociación que sea significativa y que nos sirva al sector asegurador para al menos empatar, yo creo que con esto ellos estarían satisfechos, y al sector de provisión sanitaria pues lo suficiente para contentar a nuestros profesionales y que las tarifas al menos sean las mismas que tenemos cuando el paciente que viene es de Adeslas, es de DKV o es de Asisa, pero no es de Monface, igualando tarifas con otros servicios. Al final, si no tenemos esa capacidad real ni esa satisfacción del profesional, pues preferimos que sean otros centros donde reciban esa asistencia. ¿Qué relación tiene ASPE con el Ministerio de Sanidad? Pues a la ministra todavía la estamos esperando, ¿eh? Y tenemos muchas cosas que contarle y creo que tenemos mucho que aportarle. Hay muchos apartados en los que no estamos para nada de acuerdo y otros en los que creemos que podemos aportar y sumar y con los que seguro que podemos trabajar. Pero esa reunión sigue pendiente. Por contrario, hay otras 2 áreas para nosotros muy relevantes dentro del Ministerio con las que la comunicación es muy constante, muy fluida. Tanto a nivel de la Secretaría de Estado con el señor Padilla, pues la relación ha sido siempre fantástica y clara. No, vuelvo a decir, podemos tener muchos puntos en los que no estemos de acuerdo, pero yo agradezco mucho que las personas me digan lo que piensan de una forma clara. Y yo creo que nosotros con él estamos haciendo lo mismo.
Y en esta muestra de respeto pues hemos encontrado puntos en los que podemos trabajar de forma conjunta y que están en evolución. Y por otro lado, la Dirección General de Ordenación Profesional, que para nosotros es tremendamente relevante, pues cada vez más también conseguimos proyectos y trabajos en común que para nosotros son muy, muy importantes. Última pregunta, Carlos. ¿Qué planes tiene ASPE a corto y medio plazo? Pues primero pensar en el futuro. No vamos a ser un político y no vamos a pensar a 4 años. Y no nos conformamos tampoco con 8, nos queremos ir a 10. Queremos mirar al pasado y ver cómo han evolucionado pues, los principales pilares, el paciente, la tecnología, el profesional. Y queremos mirar a futuro y pensar también cómo van a evolucionar. También el seguro de salud ahí tendrá un papel importante. Y tomar decisiones en base a ese futuro que vemos. ¿Es difícil? Yo creo que no. O sea, ¿sabemos cómo va a ser nuestro paciente dentro de 10 años? Sí. Va a ser un paciente envejecido, pluripatológico. Tenemos claro, dice, sí, esto es meridiano. Es meridianamente claro. Por lo tanto, ¿estará más o menos asegurado? Bueno, pues el colectivo de mayores normalmente no está tan asegurado. O el seguro evoluciona o tiene que evolucionar. Estas son conclusiones que son relevantes y sobre las que tenemos que ir trabajando. Este es uno de los deberes que nos hemos puesto. Eso como muestra un botón. Tenemos más desarrollado, pero es algo que está en fase de evolución y donde los principales actores del ámbito de la sanidad privada están colaborando y participando. Estamos realizando este trabajo gracias también a la coordinación de KPMG, que nos está ayudando mucho en el desarrollo. Y hay que agradecerle también esto fundamentalmente al Consejo Asesor de ASPE. Tenemos a más de 20 personas de reconocido prestigio del sector privado, del ámbito público, del ámbito privado, del ámbito político, que nos ayudan a pensar a este medio y largo plazo. Y esto luego se tiene que plasmar en un plan estratégico que perfeccione el que tenemos y en un trabajo del día a día. Es un objetivo, si quieres, ambicioso, pero que está en desarrollo, de cuyo estudio espero tener los resultados en septiembre y poder tener ese consejo final de octubre, noviembre, donde definamos un poquito ese camino. Y cuando lo tengamos bien definido y claro, pues os lo comunicaremos, por supuesto, y lo trasladaremos a la opinión pública y para ello los medios el mejor camino. Pues nos quedamos a la espera de esos planes. Muchas gracias, Carlos Rus. No sé si quiere añadir alguna cuestión más. Agradeceros que nos dediquéis otra vez este espacio preveraniego para charlar, que siempre pues es entretenido y que nos interesa pues que nuestros mensajes lleguen y sois un magnífico camino para ello. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.